Hola, mi nombre es Saúl Viramontes y les estaré hablando acerca de Big Data. Big Data o macrodatos es un término que describe el gran volumen de datos tanto estructurado como no estructurados que inundan los negocios. Nos referimos a un conjunto de datos o combinaciones de conjuntos de datos cuyo tamaño, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, la gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, tales como las bases de datos relacionales y estadísticas convencionales o paquetes de visualización, dentro del tiempo necesario para que sean útiles. Lo que importa en el Big Data no es la cantidad, sino lo que las organizaciones hacen con ellas. Big Data se puede analizar para obtener las ideas que conduzcan a mejores decisiones y movimientos estratégicos de negocio. ¿De dónde vienen los datos? Los lugares en los que podemos encontrar datos son muchísimos. Algunos ejemplos pueden ser que sean producidos por personas. Esto es mandar un email, escribir un comentario en Facebook, contestar una encuesta telefónica, meter información en una hoja de cálculo, responder un WhatsApp, tomar los datos de contacto de un cliente, hacer clic en un enlace de internet. Una infinidad de acciones que realizamos en el día a día suponen una fuente de datos inmensa. Puede ser entre máquinas. Se comparten datos directamente, en los que se conoce igualmente como end-to-end, que viene del inglés machine to machine. Así, los datos como los termómetros, parquímetros y sistemas de riego automático en las ciudades, los GPS de vehículos y teléfonos móviles, o las máquinas expendedoras de bebidas y alimento en un hospital, se comunican a través de dispositivos con otros aparatos, a los que transmiten los datos que van recogiendo. También pueden ser biométricas, los datos que tienen como origen artefactos como sensores de huellas dactilares, escáneres de retina, lectores de ADN, sensores de reconocimiento facial o reconocimiento de voz. Su uso es muy extendido en materia de seguridad, en todas sus variantes: privada, corporativa, militar, policíaca, de servicios de inteligencia, etc. Así como el marketing. Nuestros movimientos en la red están sujetos a todo tipo de mediciones que tienen como objetivo de estudio de marketing y análisis de comportamiento. Por ejemplo, cuando se realizan mapas de calor basados en el rastreo de movimientos del cursor por parte de los usuarios de la web, en la detección de la posición de la página o en el seguimiento del desplazamiento vertical a lo largo de esta. Con esos datos se llegan a conclusiones tales como qué partes de una página web atraen más al usuario, dónde hacen clic o en qué zona ésta pasa más tiempo. Por último, las transacciones de datos. Estos pueden ser el traspaso de dinero de una cuenta bancaria a otra, la reserva de un ticket de avión o añadir un artículo a un carrito de compra virtual, como lo puede ser Amazon. Seguimos con los tipos de datos según la estructura. Para este punto tenemos tres tipos de estructura. Tenemos lo que son los datos estructurados. Estos son los que tradicionalmente se han usado en el tratamiento de datos. Sus características principales son que se pueden almacenar en tablas y tienen una clara definición de longitud y formato. Entre ellos se encuentran los números, cadenas de caracteres y fechas. La irrupción gracias al Big Data de los otros tipos de datos no significa que estos no tengan ninguna importancia. Los datos no estructurados. Estos se tratan de datos en su forma original, tal y como fueron recogidos. No poseen un formato específico que permita almacenarlos de manera tradicional, pues no se puede desglosar la información que facilitan a tipos de datos definidos en longitud y formato. Entre ellos son comunes, por ejemplo, los emails, las presentaciones multimedia como PowerPoint, documentos de procesamiento de datos como los documentos de Word o los formatos PDF. Como tercer tipo tenemos los datos semiestructurados. Estos siguen alguna especie de estructura, pero no es lo suficientemente regular como para gestionar todos los datos así. Estos poseen ciertos patrones comunes que los describen y dan información sobre las relaciones entre ellos mismos. Como ejemplo, el HTML, un lenguaje para elaboración de páginas web, donde su sistema de etiquetas permite detectar esas pautas comunes. Las características de Big Data. Muchos la conocen como las 7 Vs. Estos viene siendo el volumen. Como les comento, la cantidad de datos generados está aumentando. Según crecen las bases de datos, también lo ha de hacer las aplicaciones y arquitectura construidas para soportar la recogida y almacenamiento de datos cada vez más variado. Además, se han reducido los costes de almacenamiento, propiciando almacenar grandes cuantías de información a un precio mucho más reducido que antiguamente. Veracidad. Esto es saber la fiabilidad de la información recogida, ya que es importante obtener datos de calidad. Visualización. Esto es
Convertir cientos de hojas de información en un único gráfico que muestre claramente las conclusiones predictivas. Es un ejemplo de cómo mostrar los resultados de forma clara y sencilla, en un evidente ejercicio de sintetización. Velocidad. La velocidad de análisis requerida para la sociedad actual es una de las características fundamentales que tienen los datos a gran escala, donde los datos en constante movimiento procesados a tiempo real cobran protagonismo, ejecutando algoritmos cada vez más complejos en menos tiempo. Variedad. Los datos sobre los que se trabajan son diversos, proceden de numerosas fuentes y se encuentran en distintos formatos. Además, continúa en aumento la cantidad de datos no estructurados en proporción a los tradicionales. Valor. Una gran cantidad de datos frecuentemente extrae pequeñas informaciones de valor, ya que el valor es sin duda una cualidad fundamental en cualquier análisis. Por último, tenemos la viabilidad. En un entorno tan cambiante como el de los macrodatos, la información varía mucho y también han de hacerlo los modelos o tratamientos que se aplican en torno a esto, pues no son fijos en el tiempo y requieren de un control periódico. El ciclo de gestión de información en 4 fases. Ya conocemos de dónde vienen los datos, los tipos de ellos que existen y sus características principales. Lo siguiente es saber cómo gestionarlos. Captura de información. ¿Dónde está la información y cómo se puede capturar? Existe información por todos lados, como ya lo he comentado. Para capturarla existen varios métodos, como utilizar softwares especializados, como lo es Apache Flum. Almacenamiento. Después de capturarlos, es necesitado guardarlos. Dependiendo de su uso y el tipo de información, se puede optar por elementos dispares como hojas de cálculo para información estructurada o por sistemas no SQL que permite almacenar información no estructurada. Entornos de trabajo como Hadoop ayudan a ejecutar aplicaciones de datos necesarias para tratar con macrodatos. Tratamiento. Esto es dependiendo del tipo de información que sea y su uso. Pueden ser tratamientos sencillos o algo más completo como sistemas predictivos. Se pueden extraer conocimientos y buscar patrones repetitivos a través de estadísticas o machine learning. Bajo un entorno como Apache Spark, puedes trabajar esos datos extraídos con lenguajes de programación como Python. Puesto en valor. Ojo, los datos no garantizan conocimiento, sino un análisis de tratamiento adecuado. Recuerda, tal vez el valor no es en los propios datos, sino en la relación que hay entre ellos. Estas relaciones son las que permiten extraer patrones que construyen el conocimiento en distintos campos. Y a todo esto, ¿qué beneficios aporta? Por ejemplo, es que es un conjunto de tecnologías muy ágiles y flexibles. Es escalable, por lo que si tienes más datos, puedes poner más máquinas e incluir nuevas analíticas y más información. Así, la infraestructura puede crecer al mismo tiempo que tu empresa o tu proyecto. Es rápido y económico respecto a la infraestructura de almacenamiento. Por ejemplo, a través de servicios de computación en la nube, puedes pagar únicamente lo que consumes. La mayoría de aplicaciones pertenecen a la comunidad de open source, software de código abierto o que forma parte del dominio público. Con esto, además del ahorro económico evidente que nuevamente entra en escena, también tenemos a nuestra disposición una gran comunidad de desarrolladores que trabajan diariamente en mejoras de sistemas y procesos de estos recursos, como la comunidad open source de Apache, donde también resuelven dudas que surgen a diversos usuarios en todo el mundo. Y para el final, la gran ventaja a través del Big Data, y habiendo seguido correctamente el ciclo de gestión de información que culmina con la puesta de valor de datos, se puede conseguir un objetivo previamente marcado. Este puede ser ganar más dinero o ahorrarlo a través de mejoras de costes, adquisición de nuevos clientes o la retención de los actuales, avanzar en una investigación científica, obtener una ventaja competitiva respecto a nuestros competidores, anticipándonos a lo que dará el mercado a través del análisis predictivo. También se puede optimizar nuestros procesos de producción. En definitiva, podemos sacar conclusiones con una base de datos más sólidas y unos conceptos que se orientan a la toma de decisiones efectivas, y todo ello aplicando no únicamente variables del pasado, sino predicciones a futuro mucho más fundamentadas en una base científica que hasta hace unos pocos años no se podía.